Pues muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a la primera sesión del último bloque del curso del Observatorio IDESCA de este año 2023. El bloque se titula Límites a la impunidad corporativa y a la libertad fiscal, y en esta primera sesión el tema es la organización colectiva por la defensa del territorio. Y vamos a tratar sobre todo el movimiento de afectados por las represas en Brasil. Para ello contamos con la presencia hoy de Leticia y Paula. Leticia Oliveira, que está a mi derecha. Hola, Leticia. Gracias por estar aquí. Qué maravilla poder escucharte y tenerte en Barcelona. Ella es de la Coordinación Nacional del Movimiento de Afectados por Represas, MAP, en Brasil. Es bióloga de formación y trabaja en el movimiento desde hace 10 años, organizando a familias afectadas por represas en el estado de Minas Gerais, principalmente en la región afectada por el colapso de la represa minera en Mariana. Participa en la campaña global para reclamar la soberanía de los pueblos, desmantelar el poder corporativo y poner fin a la impunidad y el movimiento de personas afectadas por represas en las Américas. También tenemos con nosotros a Paula Goes. Gracias, Paula, por estar aquí. Es un placer muy grande poder compartir esta tarde, esta noche contigo. Paula Goes es abogada y tiene maestría en estudios latinoamericanos. Ella actúa en el sector internacional del movimiento por las represas, contra las represas, y vive en Sao Paulo, Brasil. Participa da campaña global para reivindicar a soberanía dos povos, desmantelar o poder corporativo e acabar con a impunidade do movimento de afectados por represas nas Américas. Gracias por estar aquí. Perdón, no me he presentado. Yo soy Guiomar Rovira, soy miembro de la Junta de la DESCA. Mucho gusto. Y adelante, entonces vamos a escuchar vuestra presentación. Tenéis unos 45, 50 minutos y después abriremos un turno de comentarios para tener interlocución. Me acerco aquí. Buenas noches. Nosotros somos del Movimiento de Afectados por Represas. Ahí está en portugués, el nombre en portugués también. Y vamos a hablar un poco de una breve presentación del movimiento y de la historia del movimiento, un poco de nuestra organización, las luchas actuales que estamos haciendo y de la nuestra articulación internacional. Yo voy a empezar, pero Paula va a hablar también un poco en medio, a frente. EMAB é um movimento social nacional em Brasil, autônomo e de massas. É reivindicatório e também político. E estamos em 22 estados do Brasil. Brasília tem 27 estados, estamos em 22 estados. Aí temos algumas figuras de como as represas, aún as hidroelétricas, violam direitos da gente e como as empresas lucram com essa violação, com o sofrimento da gente e com a violação dos direitos. O movimento começa na década de 70 em Brasil, em meio à ditadura militar, e porque já começa na construção de muitas represas hidrelétricas por a ditadura militar nesta época, e aí havia uma dificuldade também de enfrentamento nestes casos, porque por todo esse processo da ditadura, mas já tinha algumas comissões regionais de afetados e afetadas por represas nesta época. O movimento nacional, de hecho, vai começar em 1991. Então, o movimento, como movimento nacional, tem 32 anos. Pero antes disso, haviam várias organizações regionais de afetados. Cada represa, a gente se organizava e fazia sua luta, e aí criava uma comissão regional de afetados, que em português CRAB. E aí, depois, essa gente vai mirando que toda a luta é parecida, semelhante, similar, e aí começam a se intercambiar mais e começa essa ideia de criar um movimento nacional para, incluso, enfrentar melhor as empresas, porque as empresas têm uma estratégia nacional e internacional. Então, a gente também necessitava ter uma estratégia nacional.
Na década de 90, empiezan las privatizaciones del sector eléctrico en Brasil, entonces muchas hidroeléctricas van siendo privatizadas, ahí eso cambia un poco la lucha también de los afectados allá, y empezamos también a hacer una incidencia más internacional también de nuestra lucha, y empezamos a debatir que no luchamos solamente por el derecho de la gente afectada a vivienda, a compensación, pero también por un proyecto energético diferente do que está posto para Brasil y para muchos países del sur y del norte también. Un proyecto energético popular, que sea para la gente, que la energía sirva para la gente. Y ahí también, en 2006, empezamos un diálogo con la Comisión Mundial de Represas para hacer visitas en varias regiones de Brasil. Y esa Comisión Mundial de Represas encuentra que en Brasil hay una violación sistemática de 16 derechos humanos en locales donde hay represas en Brasil. Entonces, ahí también empieza toda esa incidencia más internacional del movimiento, mostrando cómo los derechos son violados, cuáles son. Ellos están ahí también en la presentación. Ahí está la represa hidroeléctrica de Machadinho, en el sur de Brasil. Esta es Itaipu, una de las mayores del mundo, que está en divisa de Brasil con Paraguay. Y Paraguay también tiene un poco de la energía. Esa es una represa que la iglesia, una parte de la iglesia se quedó arriba del lago de la hidroeléctrica, que es la represa de Itá, también al sur de Brasil. Essa é uma da Amazônia brasileira, mais antiga, e que tuve vários problemas de contaminação, de que toda essa madeira que se quedou en agua empezó a producir muchos gases y todo, entonces es la hidroeléctrica de Balbina. Esa es también una situación que como esta área va a ser inundada por el agua de la hidroeléctrica, la gente tiene que salir y no quiere salir, entonces envía máquinas para destruir las casas, las viviendas de la gente. Y ahí es toda esa historia un poco. No sé, online se ha quedado congelado en la diapositiva. Yo creo que a lo mejor. Sí, a veces pasa eso. Sí, aquí no. Ahora, perfecto. Vale, ya está. Solo pasar un poco. Esta es una lucha de Día Internacional de Lucha contra las Represas por los ríos, por el agua y por la vida, que es el día 14 de marzo, que fue también, esa fecha fue decidida en el primer encuentro internacional de los afectados, que fue en 1991, y nacional en Brasil, y ahí después vamos también creando esa articulación internacional. Entonces, el 14 de marzo es un día importante para nosotros y para los afectados de todo el mundo, y siempre hacemos algunas luchas, y ahí está una foto. Esa es una de las primeras consignas del movimiento, que tierra sí, represa no. Y ahí vamos también desarrollando otras consignas a lo largo del tiempo que va pasando y la gente también va se involucrando más. Ese está ahí abajo, las dictaduras en las represas de la Amazonía. Esse é protesto de la gente afectada por Belo Monte, norte de Brasil, la mayor represa hidroeléctrica de Brasil, que fue construida en 2014. Y ahí quien tiene prisa es la Norte Energía, que es el consorcio de empresas. Queremos viviendas de calidad. Que tiene prisa es la empresa. Nosotros queremos viviendas buenas y de calidad. Esa es una manifestación de afectados por la represa de Baixo Iguazú, en Paraná, sur de Brasil, dignidad y respeto a los afectados. Y ahí en esta represa, la represa tuvo una ruptura también cuando estaba empezando a ser construida, y ahí la gente se organizó y lograron un buen valor, una buena indemnización, y hicieron también mucha lucha. Ahí tenemos un poco de cómo es nuestra organización. Tenemos grupos de afectados en el territorio, entonces tenemos muchos grupos de la gente en las comunidades, en las ciudades, en el área rural, en la área urbana también. Cuando el movimiento empieza, era mucha gente del área rural. Hoy tenemos mucha gente del área urbana también, de las ciudades empezando a se organizar, porque las represas están cada vez más locales en Brasil. Y ahí también vamos cambiando un poco. Antes estábamos muy involucrados con las represas hidroeléctricas. Hoy
Já temos involucramentos em outras represas também com problemas generados por outras represas de mineria e tudo. Temos as coordenações locais, regionais, provinciais e nacionais, e temos esta base aí de 3 pontos, que é organização, formação e luta. ¿Sí? Então, também tentamos fazer formação com a gente e a luta. E aí temos também todo um trabalho sobre o preço da luz. O preço da luz é uma estafa, em castelhano. E aí também falamos sobre água, sobre energia, estamos nas lutas contra a privatização da água, da energia. Esse foi um plebiscito popular que hicimos allá, um referendo popular, sobre se a gente queria que o preço da luz aumentasse ou não, que a gente creia sobre o preço sobre a fatura de energia e tudo. E aí também uma manifestação de um de nossos encontros nacionais com nossa consigna atual, que é água e energia com soberania, distribuição da riqueza e controle popular, que é muito mais ampla que ter terra ou só os direitos de los afectados, pero hablar de todo o modelo energético, lo que nós queremos para a água e a energia, que seja de la gente, que melhore a vida de la gente. E aí estão algumas fotos da represa de mineria, de basura de mineria, que se ha rompido em Mariana, onde eu vivo, que vão ser 8 anos que esta represa se rompió allá, agora em domingo, 5 de novembro. E aí a represa destruiu 3 comunidades inteiras. Essa é a primeira, que é Bento Rodrigues. Essa é a igreja de uma das comunidades, que el barro se quedou a metade da igreja, allá dentro. Aí também as casas destruídas, a comunidade. Esse está limpando a casa. Aí já é Rio mais abaixo, quando está mais largo, em uma área indígena, que também foi afetada. A gente esperando o acesso à água, porque o rio abastecia muitas cidades de água, e aí, quando o barro se passa o rio, se quita o abastecimento de água da gente, e o lodo chegou ao mar, o barro da represa chegou ao mar, ao Oceano Atlântico, foram 700 quilômetros de rio contaminado com o barro da represa. Aí também uma manifestação que hicimos, Mariana, Crime de Samarco, Vale, BHP, Billiton, são as empresas dueñas da represa, da mineria Vale e BHP Billiton, somos todos afetados. E aí, isso foi em 2015, em 2019, outra represa se rompe, cerquita de la outra, uma cidade é Mariana, a outra cidade é Brumadinho, quando o lucro vale mais que a vida. E aí está um print do vídeo, quando a represa se rompe em Brumadinho. Essa é uma represa de mineria, não é hidroelétrica. Aí também, como foi destruída a região em Brumadinho. Esses são os bombeiros. Os bombeiros, sim, buscando as vítimas. Aí em Brumadinho se morreram 272 pessoas que estavam trabalhando em la mineria, estavam almoçando em um refeitório, em comedor da empresa, e a represa se rompeu na hora do almoço. Então, se matou muita gente, e até hoje, há 3 pessoas que aún não lograram encontrar os corpos, e aí bombeiros fazendo esse trabalho aí de buscar. Essa foi uma puente que se foi também com o lodo, com o barro da represa. E aí, há também alguns logros, aí a gente fazendo a produção agrícola, huertas e todo, com também a pressão popular, o que logramos com o apoio do governo, reassentamentos, reemplazamentos também, viviendas para a gente, acesso à água. Essa é uma foto de um rio que não tem represas até hoje, que a gente resistiu e lutou e impediu a construção de uma represa hidroelétrica allá. A gente trabalhando também na área rural. Esse é um projeto bem recente deste ano, que logramos, com pressão ao governo da província de Minas Gerais, um apoio para poner 3.000 paneles fotovoltaicos arriba del lago de la hidroeléctrica, de una hidroeléctrica en Minas Gerais, y ahí con la generación de energía de estos paneles fotovoltaicos, el gobierno va a hacer un descuento en las facturas de energía de 2.500 personas que nosotros estamos organizando, que están involucradas en el movimiento. El proyecto se llama Veredas, Sol y Lares. Bueno, ahora me toca.
primero muchas gracias, Leti. Creo que justo como pensamos en exponer en este primer momento, pues un poco del movimiento en general, ¿no? Como nuestra historia, cómo nos organizamos y cuáles son las principales luchas. Y creo que todas esas imágenes, aunque sean muy fuertes, como que nos ayuda a entender un poco la dimensión de los problemas, ¿no? Porque, bueno, el movimiento él surge a partir de las demandas territoriales de pequeños lugares, de determinados lugares, pero hay un eje común en todas estas luchas, que es la identificación de que se necesita otro proyecto de desarrollo nacional, ¿no? Un proyecto de un cuestionamiento, ¿no? Sobre energía para qué y energía para quién. Entonces, en todas nuestras frentes de lucha siempre está el debate de un proyecto de energía popular, ¿no? Con soberanía, que es justo la imagen que Leti nos enseñó de la consigna. Entonces, creo que eso como ayuda a hilar todo y a entender cuál es el eje central, ¿no? de la actuación del movimiento. Entonces, a partir de esta identificación de que se necesita, pues, una incidencia en distintas dimensiones, porque hay un enemigo común, que es lo que genera todas las 16 violaciones de derechos humanos y más, y a partir de un análisis de la coyuntura se identifica que actualmente el enemigo común es el capitalismo globalizado y financierizado, ¿no? Porque justamente, también como ya mencionaba Leti, la actuación de las empresas no es solo nacional, también es internacional. Entonces, también a partir de eso, el movimiento va identificando esta necesidad de construir pues solidaridad internacional, ¿no? Y apoyo en distintas otras organizaciones. Entonces, actualmente, a partir de todo eso que nos expuso Leti, ¿cuáles son nuestras principales demandas? ¿No? Creo que seguramente todos ya están enterados un poco de la coyuntura política en Brasil de los últimos 4 años de Bolsonaro y ahora que llegamos con mucha lucha conseguimos elegir al presidente Lula, ¿no? Que fue también súper reñida las elecciones del año pasado, justo cumple un año ahora del periodo electoral. Entonces, la lectura es que también hay que seguir presionando mucho el gobierno, que es un gobierno de coalición y que es el momento de conseguir victorias concretas, ¿no? Y entre ellas está la Ley Nacional de los Derechos de los Afectados por Represas y otros megaproyectos en todo Brasil. Porque lo que pasa es que justamente la reparación y la identificación de las violaciones es regional. Ya existen leyes estaduales de cómo reparar. Por ejemplo, Minas Gerais es de los pocos estados que tiene una ley bastante interesante sobre cómo hacer la reparación de los afectados por represas, pero a nivel nacional no hay. Entonces, lo que se observa es que, por ejemplo, en el sur hay ejemplos en que sí se logran como la propia definición de quién son los afectados. Pues hay muchos casos en que la propia empresa es la que va a definir quién es el afectado. Entonces, en Mariana, por ejemplo, originalmente el afectado era solo quien tenía la propiedad de la tierra. Y eso se sabe que pues había mucha gente que no tenía la propiedad de la tierra, ¿no? Entonces, que quedaba fuera. Entonces, esa era una de las primeras reivindicaciones del movimiento. Hoy en día como que ya se flexibiliza un poco este criterio, pero no hay un marco legal que defina como que garantice esa seguridad jurídica, ¿no? De cómo se va a restituir, cómo se va a indemnizar, cuáles van a ser las indemnizaciones, justo cuáles son estos derechos. Entonces, ahora estamos en esta campaña y estamos del 4 al 7 va a haber una gran movilización nacional para que se reconozca esta ley nacional que se llama PNAC, ¿no? Que es la que va a establecer los parámetros mínimos de cómo debería ser esta actuación entre el Estado y los afectados. Otra demanda muy del día y que pues sigue siendo histórica, ¿no? Que son las políticas sociales para los afectados. Porque justo como se parte de la identificación que Brasil es de los países más desiguales del mundo y que por supuesto que las políticas sociales las políticas sociales a nivel nacional también como acaban afectando directamente las comunidades más afectadas, ¿no? Que suelen ser las comunidades en un mayor nivel de vulnerabilidad social. Y en niveles más específicos también, como una reivindicación muy presente, es la reparación justa de los afectados y las afectadas por la cuenca del Río Doce, que es lo que nos enseñaba Leti sobre Mariana. Porque justamente es el mayor crimen ecológico de la historia del país, así como es un ecocidio, ¿no? Hay este concepto de que pues se mata todo este ambiente
y por supuesto, ¿no? Muchas personas son afectadas. Entonces, después, eso también Leti nos va a compartir un poquito más adelante. Después de 8 años, pues sigue habiendo como déficit en la reparación, ¿no? Que es algo que pues no se debería aceptar. Entonces, más o menos este es el eje que vincula todo eso que nos exponía. Y ahora la campaña más relevante del momento es justamente de Revida Mariana, ¿no? Sí, esta campaña estamos empezando este año, ahora en la segunda parte del año, una campaña Revida Mariana, Justicia para limpiar ese barro de la represa de minería que se rompió allá. Y es una campaña para decir al Brasil y al mundo qué está pasando en Mariana y en toda la cuenca del Río Doce. Ahora, porque las empresas tienen un buen discurso, ¿sí? De, está todo bien, estamos resolviendo todo, ya la gente ya tiene casa, ya pagamos tantas personas y está todo bien, pero no es así que se pasa en la realidad. Entonces, queremos enfrentar, hacer una lucha en contra ese discurso, esa idea que la empresa quiere poner y también decir, porque quien no está como afectado no sabe qué pasa. ¿Sí? 8 años después es mucho tiempo, la gente se olvida y todo, entonces queremos traer ese asunto de vuelta y decir cómo está y decir que la empresa no habla la verdad. Y ahí está también este otro que tenemos acá también. ¿Esa lama es? Lama es ¿Porquería? lodo. Es lodo. Lodo. Es como el barro. Claro, vale. Bueno, y esto también no les quiero como aburrir con temas muy de economía política, pero justamente hay dos conceptos que creo que es importante mencionar que se vinculan con el módulo del curso. Primero que, por ejemplo, cuando se habla de reparación en Mariana y se habla de defensa del territorio, nuestro concepto de territorio no es solo la región geográfica, ¿no? En el territorio también hay relaciones políticas, culturales, económicas, que en muchos casos como la reparación no lleva eso en cuenta, incluso el derecho no reconoce. Hay pues, una larga jurisprudencia sobre territorios indígenas en que ahí sí como se reconoce un poco más esta cuestión de los vínculos comunitarios. Pero, por ejemplo, con un crimen ambiental como este, se destruye por completo pueblos y vínculos y familias y todo este nivel de reparación es un debate que hay que hacerlo tanto se hace dentro del movimiento, pero en el diálogo con las autoridades, ¿no? Y hay que presionar el derecho, porque justamente tenemos que garantizar que esta reparación lleve en cuenta todos los elementos territoriales que se afectan, ¿no? Entonces, primero eso. Y a partir de este concepto de los vínculos territoriales que son indispensables si queremos pensar en justicia y reparación, también vemos que estas relaciones se reproducen en distintos países de América Latina, en distintos países del mundo, pero por estar en Brasil, nuestra realidad más cercana es de América Latina, ¿no? Y de ahí surge también esta estrategia de solidaridad y de articulación internacional, que es muy importante, que es otra base del movimiento, que surge en primer lugar a partir de los encuentros internacionales de afectados por represas, que el primer se llevó a cabo en 1997 en Brasil, el segundo en Tailandia en 2003, el tercer en México en 2010. En 2016 se crea el MAR, que es este movimiento de los afectados por las represas latinoamericanas, justo a partir de esa identificación de que las empresas tienen una actuación internacional y violan los mismos derechos en distintos territorios, ¿no? Justo el modus operandi sigue el mismo, como solo cambia la dirección. Entonces, justamente la lucha se tiene que internacionalizar, ¿no? Y este se vuelve un espacio muy importante de, pues, cambio de experiencias, pero también de fortalecimiento, ¿no? De empoderamiento de estas comunidades. Y el próximo, que estamos en proceso de construcción, se movió un poco la presentación, creo que por ampliar, pero va a ser en 2025, justo a la par de la COP25. Y la idea es como seguir construyendo con distintos movimientos esta red de solidaridad. Y bueno, otra estrategia muy importante, otro espacio muy importante que construimos como movimiento es la campaña global, es un nombre gigante, pero es la campaña global para reivindicar la soberanía de los pueblos, desmantelar el poder de las transnacionales y poner fin a la impunidad.
esta es una red de más de 250 organizaciones de todo el mundo, tanto de movimientos sociales como de ONGs y distintas instituciones, ¿no? Con diversas organizaciones internas, que se juntan una vez al año por lo menos en Ginebra para acompañar la negociación de este tratado vinculante de derechos humanos y empresas, ¿no? Y aunque sabemos que el derecho tiene muchas limitaciones y que en especial el derecho internacional, por no ser tan, pues no tener una aplicabilidad directa y hay muchas formas que los estados se escapullan de esta obligación, pues no hay que decirlo mucho, hay que ver lo que está pasando ahora en Palestina y se torna muy claro que la efectividad del derecho internacional tiene sus límites, pero aún así este es un espacio que tiene pues mucho potencial, no solo por el resultado del tratado vinculante, sino por todo el proceso de construcción, por toda la red de solidaridad, la red de cambio de informaciones, de estrategias, de empoderamiento. Todo esto es un espacio de cambio muy de interlocución, ¿no? Como muy valioso. Entonces, justamente el MAVI está desde el principio en este proceso de construcción y la campaña, pues eso, acompaña el proceso de construcción del tratado ahí en las rondas de negociaciones de la ONU, pero también tiene su propia propuesta de tratado, porque se nota de la propuesta original del tratado para lo que se está discutiendo ahora, pues se perdieron muchas cosas en el camino, ¿no? Y una de las cosas que para nosotros es clave, que es muy importante, es que en este texto el alcance del tratado sea las empresas transnacionales, que es uno de los ejes centrales que ayudan a identificar cómo hay un vacío legal en el marco del derecho internacional, porque las empresas transnacionales tienen actuación en todo el mundo y tienen muchas veces como más recursos que diversos países, pero no hay una legislación específica que las vincule a cumplir derechos humanos, ¿no? En Europa tenemos todo el tema de la debida diligencia y eso, pero en América Latina, por ejemplo, en Brasil, tenemos propuestas más avanzadas que nuestra ley marco. Tenemos una ley marco de derechos humanos y empresas que justamente define como el alcance, todo, cómo afecta toda la cadena de producción, cosas, y presiona más los estados, como que el Ministerio Público, que tiene que tener una participación más directa. Por ejemplo, trata de que no sea solo la empresa la que hace el estudio, del estudio del impacto, el levantamiento de los daños y luego la indemnización, ¿no? Porque este es uno de los problemas de la due diligence, ¿no? La empresa se hace cargo de todo el proceso y pues por supuesto que la empresa no es imparcial, ¿no? Está directamente involucrada. Entonces eso es una cosa muy importante y pues del mismo proceso de identificación, de lectura de coyuntura, se nota que estas empresas se apropian de mucho valor que se produce en el sur global, ¿no? Entonces hay distintos mecanismos de transferencia de valor que estas empresas se benefician mucho. Entonces, a partir, por ejemplo, de reconocimiento de países dependientes y de cómo la dependencia opera, se nota que hay una división internacional del trabajo y que es necesario entender esta realidad para crear una legislación específica, ¿no? Que cumpla, que complete este vacío legal para que las empresas no hagan y deshagan y, por ejemplo, como cometan crímenes ambientales absurdos como el de Mariana y el de Brumadinho, y después de 8 años siga teniendo como un grave problema de impunidad, porque aunque sí hubo acuerdos, hubo intentos, pero si no se pone las personas afectadas en el centro del debate y si no les da el debido protagonismo, la reparación nunca va a ser completa y la reparación nunca va a ser justa, ¿no? Entonces, por ejemplo, si no se reconoce que no se trata solo de reasentar a las personas, porque las personas tienen familiares, tienen vínculos, tienen un arraigo con aquella región y aquel territorio que simplemente deja de existir porque pasó una ola de lodo tóxica aparte, ¿no? Porque se trata de minería. Entonces, bueno, si no se reconoce todo eso y si no se pone en el centro del debate sobre la producción del derecho y la producción de la política pública, las personas afectadas, no hay cómo hablar de reparación, ¿no? Entonces, todos estos debates culminan en lo que fue, por ejemplo, la última semana que ahí estábamos, ¿no?
presionando dentro y afuera de la ONU por este tratado vinculante. Y para que eso les puedo compartir un poquito, creo que Marta también estaba allá, ahí nos conocimos y fue una semana muy intensa, pero que fue una semana muy productiva también, como logramos todo el tratado, el grupo de negociación del tratado. El fundamento jurídico es de una resolución, la 269, que pasó en el Consejo de Derechos Humanos. Y en esta semana justo se trató de revisar esta resolución, lo que sería como una gran pérdida, ¿no? Porque son 9 años de trabajo que se podrían echar a perder. Entonces, con mucha movilización, mucha presión popular, incluso de los países del sur global, así. África llegó como un bloque unido, diversos países de América Latina también tuvieron un papel muy protagónico. Incluso Brasil no tuvo el debido papel protagónico que nos encantaría tener, pero sí se notó un gran cambio entre lo que fue las últimas rondas de negociaciones y lo que es esta ronda ahora, ¿no? Con el cambio de gobierno. Entonces ahí también estuvimos haciendo esta incidencia y denunciando que todos los crímenes que estas empresas cometen y cómo pues el lucro y las ganancias valen mucho más que la vida para ellos, ¿no? Y seguimos y ahí estamos. Creo que era un poco eso, ¿no? No sé si quiero completar con algo, Leti. Só dizer que isso que Paulo falou da devida diligência, que as empresas hacen todo aún mesmo nesse processo, é do que vimos em Mariana e em Brumadinho também, as duas empresas que se romperam, que as empresas dizem quem ellas van a pagar, quiénes son los afectados, quién no son, cuánto van a pagar, cuándo van a pagar, toda la empresa que decide, ¿sí? Que dice, el Estado está ahí mirando, pero no pone reglas y la gente tiene que ir atrás, tiene que buscar sus derechos. Y sobre la impunidad es lo que también muestra bien esa situación, porque una empresa se rompe en 2015 y la otra en 2019. En 2015 las empresas son Vale y BHP Bilita. Y en 2019 Vale es la empresa. Y ahí también miramos eso, como como hay impunidad, las empresas van haciendo nuevamente los crímenes, porque para ellos está bien, sí, se rompe una empresa, yo digo que mi empresa se rompe, hoy tenemos pruebas de que en las dos situaciones las empresas sabían que las empresas estaban en riesgo y no hicieron nada para impedir la apertura de las empresas. Y mi empresa se rompe, yo pago quien yo quiero, como quiero, en el tiempo que yo quiero, ahí puedo romper otra empresa, porque no va a pasar nada conmigo, así, con mi empresa. Entonces, la impunidad también muestra cómo eso cómo abre espacio para las empresas hacerem lo que quieren, más aún lo que ya hacen. Es eso. Ahí están los nombres, Vale, BHP, Chevron, que es de un proceso en Ecuador, y Total, que es de un proceso en Mozambique también, que esa gente también estaba con nosotros allá en ONU, en Ginebra, semana pasada. Y ahí ponemos Lodo, Baro, en los nombres de las empresas. Muchas gracias, la verdad es que es un gusto escucharlos, es un gusto entender mejor vuestra lucha, vuestra movilización y también aprender un montón. Yo tengo un montón de preguntas, pero no quiero cooptar el espacio, o sea que creo que da para ¿no? tener un poco un debate y... Si hay dudas también por causa del idioma y de otras, hablamos sí. rápido también. Bueno, pues entonces yo rompo el hielo. No, supongo que obviamente la magnitud de la industria hidroeléctrica en Brasil no tiene punto de comparación con lo que nosotros vivimos aquí en Cataluña, en el Estado español y tampoco en Europa. Brasil es un país extremadamente rico en recursos hídricos y por lo tanto la magnitud también de la computación, ¿no? del extractivismo en recursos hídricos es algo que nos cuesta imaginar y por lo tanto también la magnitud de la tragedia
con Brumadinho o con Mariana, que son los casos más conocidos, también es algo completamente fuera de magnitud comprensible, yo creo, para nosotras. También lo fue para el mundo, ¿no? Yo creo que esto que desgraciadamente puso Brasil, el MAP y la impunidad corporativa en el mapa, porque el nivel de los desastres ambientales y sociales que supusieron fue horrible. Mis primeras preguntas son a nivel de organización, porque yo creo que el MAP, ¿no? es un movimiento muy histórico de Brasil, quizás a nivel de referencia como sería el movimiento Sin Tierra, y yo creo que hay como algunas similitudes a nivel de organización, sobre todo lo que hablabais de organización y formación. Mi curiosidad es cómo funcionáis como MAP a nivel quizás de formación de portavocías, de reciclaje, de regeneración incluso, ¿no? de las figuras. Sí. ¿Yo ya contesto? No, contestando. Mira el chat que hay una pregunta. Sí, hay una pregunta. Bueno, después sí. No voy a decir eso. Sí, igual hacer como 2 o 3 preguntas y luego hacemos. Sí. Podemos hacer dos preguntas. Vale, a lo mejor un poco... no está tan relacionada a esto. Bueno, os la leo, ¿vale? Sí. Preguntan si podéis detallar más qué estructura legal intentáis con el tratado que están debatiendo para regular a las transnacionales. Esa es para Pau. En relación a lo que comentaba ella, a mí cuando estabas hablando siempre me surge una cuestión que es la importancia de hacer red, porque es fundamental, pero la sostenibilidad de las redes, porque toda la que conozco, como no tiene recursos, si no está muriendo, tienen bastante dificultad de sobrevivir. Así que creo que ahí tenemos que poner una cuestión en los movimientos sociales de cómo podemos subsistir, es decir, la viabilidad, entre ellos también económica. Eso es no sé si la habéis abarcado, como estáis abarcando, eso es una cuestión. La segunda que me venía, tú antes hablabas de justicia reparadora y todo el tema de las personas afectadas, que evidentemente. Pero a mí también, parte de la impunidad de las empresas, me venían a la cabeza dos cosas. Uno, la retórica del discurso. Vamos a crear puestos de trabajo, bla, 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 siempre lo mismo. Siempre son falsos, siempre reproducen un mecanismo de poder y de explotación. Aplícales donde lo apliques. Eso es la primera cuestión de, aún conociendo esta retórica, sigue calando. ¿Y por qué? La pregunta que me decía. Y después, la responsabilidad también. Es decir, evidentemente, creo que hay una falta de conocimiento, pero muy básico en el primer módulo hablamos mucho con Gisela de muy poco que hace una vida de privilegio y la mayoría que está haciendo una vida cada vez más precaria, esa desigualdad que se van aumentando, no solo entre norte y sur global, también dentro del norte global y dentro del sur global. Es decir, ¿cómo ponemos cara para que eso se entienda y cómo, y cómo en un proceso de crecimiento en el que estamos entendemos que el crecimiento es un valor, no es un tema negativo, y cómo lo encaramos frente a eso, ¿no? A la tragedia ecológica o lo que sea. Bueno, yo tamtambién añadiría una pregunta. Si nos podéis contar algún caso, o sea, ¿hasta qué punto ha tenido éxito el movimiento? ¿Algún caso muy exitoso y algún otro que sea como un fracaso muy grande? Sí, ¿no? Como para ver hasta qué punto se ha podido y cuáles son los elementos que han jugado también para el éxito o el fracaso. Y uno de los temas que a mí me parecen más interesantes, ¿no? Como la idea, el concepto de territorio está siendo transformado completamente, ¿no? No se trata solo de hablar de afectación territorial, sino es una afectación cultural, una afectación a todas las dimensiones de la vida de las comunidades. Sí. Y ese concepto de territorio, al menos en México, que yo es donde he vivido muchos años, es muy importante, ¿no? Esta reformulación de la idea de territorio, si me la podéis comentar, en este panorama además internacional latinoamericano.
Ahora son un montón de preguntas. No, pues, bueno, voy a tratar de recompilar algunas cosas que fui apuntando. Lo primero que decía Marta de los recursos hídricos, así, del modelo energético. Creo que justamente ahí entra todo el análisis geopolítica también de entender que este montón de recursos hídricos, porque el debate que hacemos no es que estamos en contra de las hidroeléctricas y de la transición energética ni nada de eso. Estamos en contra de la necesidad de producir tanta energía para seguir produciendo tantas ganancias y seguir produciendo como tantas corporaciones muy, muy ricas, mientras la población vive en condiciones muy, muy precarias, ¿no? O sea, el problema no es la hidroeléctrica, el problema es la reproducción ampliada del capital, así como si vamos en términos más puntuales, es eso, como hay que producir energía con soberanía y para que la gente tenga una calidad de vida, como entonces, el problema no está en las hidroeléctricas y en este potencial hídrico, sino en el extractivismo, ¿no? Y ahí entra todo este debate sobre la soberanía, porque Brasil es de los países que con todo este potencial tiene un grave problema de que el precio de la luz es muy caro. Y incluso hay muchos debates, que eso que nos enseñaba Leti, de que el precio de la luz es una estafa. Hay muchas comunidades cercanas de donde se produce la energía que no tienen acceso a la energía, ¿no? Entonces, justamente como una de las incidencias del movimiento muy exitosas fue el programa Luz para Todos, que es justamente pensar en políticas públicas de acceso a la energía. Entonces, ¿de qué sirve producir tantos? Porque, por ejemplo, hay muchos casos en que producen una hidroeléctrica al lado de una minera, de una mina de extracción, porque esa energía se va a utilizar para la producción de la extracción de minería, que es algo que demanda mucha energía. Y estos recursos se van a exportar y las empresas canadienses se embolsan todo el dinero, mientras para nosotros queda el impacto ambiental, ¿no? Y el desastre social que todo esto genera. Entonces, un poco este es el debate y también dialogando con la formación, ¿no? Que es el tripé del movimiento, es formación, organización y lucha, ¿no? La organización es justamente crear, como impulsar esta cohesión social y el proceso de identificación como afectados, el proceso de que pues tú no logras pagar la luz no porque se trata de que no trabaja suficiente, sino que es un modelo, ¿no? Es algo que transciende el nivel privado, el nivel particular y dialoga con la estructura de cómo el mundo está organizado y cómo el mundo opera. Entonces, esto ahí es la frente de trabajo de organización, las luchas, que es lo que les compartimos un poco de las fotos y lo que está sucediendo ahora del 4 al 7 ahí en Brasil, que es este proceso más grande, ¿no? Donde se logra como articular las distintas regiones, las distintas demandas, las distintas necesidades para presionar las autoridades también, que se hace ese trabajo tanto de luchas en las calles, pero los trabajos también de hormiguita, de estar ahí tratando de incidir en el gobierno, ¿no? Que es lo que fuimos a hacer en Ginebra, básicamente, también. Y el otro lado, la formación, como todos estos ejes son los pilares, es lo que mantiene el movimiento parado, porque pues de nada sirve que llegue alguien con todo el conocimiento y deposite todo el conocimiento si no dialoga con la realidad, como ¿quién va a saber mejor qué es lo que se necesita de lo que quien está viviendo, ¿no? Entonces, por eso se trata de un movimiento, de que a partir de la educación popular y el conocimiento de saberes de manera horizontal, como que cada quien ahí cumple un papel distinto para que el empoderamiento y la identificación de todos los problemas y de las soluciones sea colectivo, ¿no? Bueno, eso primero. Luego, Primera pregunta. ¿cuánto tiempo tenemos, verdad? Mucho tiempo. De la estructura legal de qué fuimos a hacer en Ginebra. Ahí lo que se está discutiendo es un tratado de derechos humanos, así. Igual como hay el tratado de no discriminación racial, el tratado de género, hay distintos tratados, creo que son 7 los pilares del marco de derechos humanos. La idea es, la propuesta es tener un tratado específico de derechos humanos y empresas transnacionales, pero que sea un tratado de derechos humanos, ¿no? Y no un tratado de comercio o de derecho privado que tiene todo un lenguaje específico. No, un tratado de derechos humanos para disciplinar la actividad de las empresas transnacionales. Y originalmente, como les decía, como
que es una vía de mano dupla, ¿no? Como que construimos ahí este que va a ser el resultado del tratado firmado, ratificado por los países, y del otro lado las propuestas de los movimientos. Entonces, una propuesta que es central, que eso ya no está en el texto final, en el borrador del tratado, es la creación de un tribunal para juzgar empresas transnacionales, como existe el Tribunal de Haya, por ejemplo, para los crímenes contra la humanidad. La idea sería tener la propuesta original, porque ¿qué tienen los tratados de derechos humanos? Tienen estas comisiones específicas que van a hacer los reportes, que son mecanismos importantes, como se vale, es importante tener este espacio de diálogo y los recursos para hacer los estudios, los impactos, pero no se trata de un derecho vinculante, ¿no? Como son meras recomendaciones que la ONU hace. Entonces, la idea sería tener un tribunal para que sea una sentencia, para que sea un jus coll, como para que los estados estuvieran obligados a cumplir. Pero esa es una disputa que ahí se hace dentro de este plan institucional y que se sabe que de ahí no vienen las respuestas, ¿no? Para tener este tipo de logro hay que tener mucha presión popular. Entonces, eso. Ahora, sobre los recursos y la importancia de las leyes y de los recursos, creo que ahí entra el tema justo de las políticas públicas también que se menciona en la presentación, porque sí, es importante tener un marco legal, pero también se sabe que, el marco legal es solo el primer paso, hay distintas estrategias de flexibilizar los derechos que ya están constituidos y eso en tema indígena en Brasil es muy evidente, como tener el marco legal no garantiza que estos derechos se van a respetar. Incluso eso se nota en distintos países del mundo, ¿no? En fin, hay muchos ejemplos. Pero la cuestión de los recursos también, eso, como que es necesario como garantizar la supervivencia material de las personas, ¿no? Y es el movimiento también a partir de la solidaridad y de distintas incidencias y de distintas presiones por políticas sociales, también ahí como está una clave importante no sé si contesté, pero seguro Leti me puede completar un poquito más. Y ahora, por fin, el tema del territorio y que yo también he vivido en México un par de años, y justo mi tema de investigación de la maestría está muy vinculada con este concepto de territorio. Y eso se nota como mucho a partir de la clave de las comunidades indígenas, pero hay un concepto que creo que puede contestar un poco a esta inquietud, que es el de convivialidad, de Illich. Convivencialidad. Es que hay distintas traducciones, ¿no? Pero sí, convivencialidad, que es justo eso, como el derecho no reconoce este concepto que es clave. Y incluso como esto yo como fui a estudiar en las ciencias sociales, ¿no? Como en la maestría de Derechos de Estudios Latinoamericanos, no en la Universidad de Derecho. Porque justamente es esta idea de que el territorio es más que, pues bueno, desde el derecho el territorio es el Estado, ¿no? Como el territorio de Brasil es donde está la soberanía y la vigencia de las leyes y eso. Pero si vamos entendiendo a nivel más profundo, pues el territorio es mucho más que eso, ¿no? El territorio son los vínculos, el territorio es donde están como enterrados tus ancestros, el territorio es donde tú proyectas que vas a sembrar el alimento para tus hijos, el territorio es un marco, ¿no? De relaciones entre los seres humanos y el ser humano y la naturaleza. Y eso las empresas no reconocen, y incluso si reconocen no lo valoren, ¿no? Pues puede pasar un mal de lama y todo bien, te reasentamos en otro lado, ¿no? Y todos los impactos, ¿no? Todo que se deja por detrás. Entonces creo que es muy interesante también pensar desde esta clave de cómo entender las relaciones sociales en el espacio y la producción del espacio para justamente pensar en cómo reparar, ¿no? Y cómo pensar estrategias de organización para proteger todos estos vínculos. No sé si me fue muy lejos. ¿No? Sí, sobre la formación, es eso un poco. Tenemos los grupos de afectados y ahí cada grupo tiene su coordinación y ahí esa coordinación de cada grupo, de cada comunidad se reúne y forma un grupo por ciudades, por municipalidades y ahí después una coordinación de la región y hacemos formación con toda esa gente, ¿sí? Con los coordinadores de los grupos de afectados. Entonces hay reuniones solo para formación.
y también ahí después con la gente que coordina la municipalidad y con la gente que coordina regionalmente y también ahí estatalmente y también nacionalmente. Entonces, intentamos hacer formación, momentos de formación con todas estas coordinaciones. Y también en las reuniones, también cuando hablamos de los derechos, de la lucha que vamos a hacer, llamar a la gente, debatir las ideas, cuáles son las reivindicaciones, también intentamos poner ahí un poco de elementos de formación también, porque la gente va para la reunión porque va a debatir sobre los derechos, ¿sí? ¿Qué yo voy a lograr si voy en esa reunión? ¿Cuáles son las mis reivindicaciones? Y como ahí también, y hablando un poco de cosas más amplias, no solo quedar en el derecho ahí en la práctica, en la vida de la gente, hablar de las reivindicaciones, pero también que las empresas son mayores, tienen todo un proceso mayor de articulación, que eso viene de afuera, no es solo la empresa ahí en mi comunidad, también tiene la empresa en todo el mundo haciendo lo mismo, y también tener esos momentos de formación más propios para formación con todas essas coordenações também. E aí também, nesses momentos, decimos sempre que formação é formar para a ação. Não é só formar por formar, e que nesses momentos também planeamos, hacemos formação e planeamentos para aí sim pensar o que vamos fazer, como vamos buscar esses direitos, e também planeamentos das lutas, dos grandes encontros, quando queremos poner pressão. Não sei se contestei aí. Y un poco de la sostenibilidad y la regeneración de trabajo y desarrollo. Ese tema de la generación de trabajo es un tema que las empresas siempre van a traer. Yo vivo en Mariana desde que la empresa se rompió allá, y ahí está la minería, ¿sí? La mina de hierro está allá, y es la ciudad más difícil de organizar a la gente, porque la gente creía cuando se rompió la represa que las cosas iban a estar listas 6 meses después, y hasta hoy no está, 8 años después. Entonces la gente creía en las empresas, decía, no, Vale es buena, va a resolver todo, y hay mucha gente perdió el trabajo porque la empresa cerró la producción de hierro, ahora ya volvió, entonces la empresa ya volvió a explotar hierro, pero la gente no está en sus casas aún, toda la gente aún no está, entonces en nuevas casas que la empresa está haciendo. Entonces, ahora la gente que fue afectada está más tranquila con nosotros, pero el inicio del proceso, cuando empezamos, nosotros fuimos amenazados, allá que la empresa tenía que volver a sacar hierro, que si la empresa no vuelve, sería por nuestra causa, y que nosotros deberíamos que salir de la ciudad, porque eso, ¿no? Cuando se explota hierro, tiene trabajo para la gente. Entonces, y en otras ciudades donde no hay minería, más abajo del río, es más fácil organizar a la gente quiere organizar, la gente no tiene miedo de se poner a frente de la manifestación, porque en Mariana, donde hay la minería, la gente tiene miedo, ¿sí? Si yo pongo una camisa de esta o de esa y me pongo a frente, yo no voy a tener trabajo más, mis hijos no van a tener trabajo en la minería más, mi otra gente de mi familia no va a tener trabajo más. Entonces, ese es un punto muy fuerte. ¿Y cómo organizar a la gente ahí? Entonces, ese es un trabajo también que estamos ahí aprendiendo un poquito en estos casos. Y mismo con las hidroeléctricas, ese también es un discurso. Sí, que la gente afectada es contra el desarrollo, porque la gente afectada quiere los derechos y la hidroeléctrica va a desarrollar la región. Pero con la hidroeléctrica es peor aún, porque la hidroeléctrica no genera casi nada para el local, ¿sí? Y en Brasil, incluso la generación de energía, la distribución y transmisión es toda interligada, entonces se produce un local y vas a enviar a otro, y no es posible saber de dónde viene la energía que la gente consume, de cuál hidroeléctrica viene. Entonces, pero eso, y ahí también estamos ya un tiempo pensando cómo hacer frente a ese discurso de decir que no somos contra la minería, contra la hidroeléctrica, la energía, que toda la gente tenga energía, queremos eso sí, pero queremos un proyecto nacional para Brasil. Comprendemos que eso hoy no existe. Sí queremos un proyecto popular, pero así más en hecho, queremos un proyecto nacional, que la energía será para la soberanía, para la gente de Brasil, para generar más trabajos con más calidad, porque la minería es uno de los trabajos que más mata trabajadores. Incluso la gente que más murió en las 2 rupturas de la represa son los trabajadores de la minería.
Entonces, es como ir organizando ese discurso nuestro también para enfrentar lo de las empresas y todo. Sobre el éxito y las dificultades, yo creo que la historia que yo he más oído en Mavi hasta hoy de gran éxito fue aún cuando las empresas que construían las represas eran empresas estatales. Porque en 70, 80, un poco de 90, las empresas que construían las represas hidroeléctricas aún eran estatales. Y ahí la fuerza de la gente tenía un poco más éxito, ¿sí? Y ahí en la década de 90 y todo a frente, se van privatizando las empresas de energía y ahí la cosa queda más fea un pouco. Então, teremos um grande éxito ao sul do Brasil, com reassentamento, um reemplazamento da gente que a empresa não queria ser, que é esta que eu mostrei que lá, a parte da igreja se queda arriba do lago, que é a represa hidroelétrica de Itá. E aí a empresa não queria ser o reemplazamento e todo, depois hace, porque a cidade se queda toda abaixo do lago, a gente tem que sair. Pero quem nasce o reemplazamento são os afetados. Eles se organizam, criam uma associação, recebem o dinheiro da empresa, põem nessa associação e eles fazem o reemplazamento da maneira que querem, com as casas, as vivendas da forma que querem, e aí incluso sobra um dinheiro para que eles possam nascer também, contratar agrônomos e a gente para poder apoiá-los na produção também agrícola e tudo. Então, esse é um logro interessante, porque a empresa não queria ser, a gente tem que ocupar muitas vezes o prédio do edifício da empresa e pôr pressão, e aí fazem um campamento também de muitos dias à frente do edifício da empresa, e aí logo esse dinheiro e dizem, não vai ser a empresa que vai ser, porque a empresa vai ser as vivendas da forma que ela crê que é melhor para nós outros, e isso não nos interessa. Então, a própria gente hace, e esse dinheiro incluso eu dou outras lutas, porque aí fizeram o reemplazamento, têm terra para plantar, para sembrar, têm esse apoio agronômico aí, e também apoiar outras lutas em Brasil. Os próprios afetados decidiram apoiar outras lutas, usar também esse dinheiro para isso. Então, esse é um ponto grande assim de êxito. E nesses casos de Mariana e Brumadinho, nós miramos que em Brumadinho, como foi a segunda ruptura, há avanços na garantia de direitos, porque nosotros, las instituciones de justicia de Brasil, logramos aprender un poco cómo fue Mariana. Entonces, en Mariana, las mujeres reciben 30% de toda la reparación, de indemnización y todo que ocurrió allá, hasta hoy. Entonces, y los otros, la otro 70% são os homens que recebem, porque a empresa não reconhece as mulheres como afetadas. E em Brumadinho, não. Em Brumadinho, aí as instituições de justiça já disseram, tem que ser com as mulheres. As mulheres vão ser as titulares de los direitos, o que a família vai receber vai ser em nome da mulher. Então, há alguns avanços pequenos. Há algumas outras situações. Em Mariana, as empresas Vale, BHP, Billington, as donas da represa, criaram uma outra empresa que se chama Fundação Renova, e outra associação privada, que é essa associação, essa fundação que faz a reparação. E aí as empresas não aparecem, em nome deles não aparece mais, Vale, BHP. E em Brumadinho, essa gente que trabalha nessa fundação começou a ir na segunda represa que se rompió, e las instituciones de justicia disseram, não, tu não vai estar aí. Já está muito que está em Mariana, já não hace a reparação, aqui não. Acá em Brumadinho vai ser diferente. Há uma empresa também que trabalha para Vale, BHP, que trabalha em Mariana também, fazendo o cadastro da gente, que é afetado ou não. Também começaram a querer pôr essa empresa em Brumadinho, e a gente também disse, não, aqui vai ser diferente e tudo. Então, há alguns avanços que vamos logrando aprender um ao outro. Sobre o que Marta também dizia, do tamanho da coisa, sim, nós outros avaliamos que antes do rompimento dessas duas represas, havia 1 milhão de afetados por represas em Brasil. Antes. Só a Mariana agora tem mais 1 milhão de afetados.
Há uma ação judicial contra a BHP Billiton em Inglaterra, porque ela é uma empresa da Inglaterra e Austrália, e na ação judicial há 700.000 pessoas involucradas na ação judicial, 44 municipalidades e mais de 100 pequenas empresas. Todos esses em ação judicial contra a BHP Billiton em Londres. Então, só para dizer, estamos dizendo 1 milhão de gente afetada, é o mínimo em Mariana. E a empresa hasta hoje ha pagado a indenização para 80.000 pessoas, e disse que está listo. E não havia pagado nem isso antes da pandemia. Em pandemia, a pessoa pagava, e aí depois de muita denúncia e tudo, a pessoa pagou 80.000, e disse que já pagou todos. E agora, com as inundações em Brasil, com muita lluvia, muitas represas também vão liberando água mais e inundam muitos locais em Brasília. Estamos involucrando também nisso agora. Estamos vendo que aí vamos ter por lo menos 5 milhões de pessoas afetadas de agora hasta com o câmbio climático, mais lluvia e tudo isso. Então, há muitos aí. Só para dizer mais uma coisa de Brumadinho, que em Brumadinho já está provado que uma empresa alemã que certifica que as coisas são seguras e todo, certifica as represas, ha falsificado o documento de que a represa era segura. Vale pediu que a empresa falsificasse o documento, e ele falsificou, que é a TÜV Süd, que é uma empresa da Alemanha e que também está sendo processada já por isso. Então, para dizer como também é muito corrupto todo esse sistema e tudo. A sustentabilidade do movimento e das redes é um grande desafio, creio que é o mais desafiante aí também, e tentamos fazer com a gente algumas donações que os próprios afetados possam donar para o movimento, para a organização, muita cooperação internacional, donações de parceiros também, de gente que apoiar allá, das igrejas, muitas vezes há donações de sindicatos. E isto que agora estamos tentando aprovar a Lei Nacional de Afectados, e que também queremos aprovar um fundo, sim. Não vai adiantar de nada ter a lei se não há dinheiro para fazer o que a lei prevê que tenha que fazer. Então, o Estado tem que também ter esse fundo. Creo que fue eso. Para completar una cosa muy puntual, creo que el mayor éxito son 32 años de historia, como Sí. ese es un Eso es éxito, brutal. ajá, Maravilloso. como que cambia la coyuntura y el movimiento sigue existiendo y... Sí, alucinante. Ujú. E essa é uma das represas que eu mostrei, de Itaipu, que é a segunda maior do Brasil, que é na fronteira com o Paraguai. E nessa região não houve organização dos afetados. Então, se foi passado por arriba da gente, e há outros que vivem cerca, depois foram afetados e miraram, não, nós temos que nos organizar, porque aí a gente não ha unido, e aí a empresa fez o que queria ser, e a gente não tem direitos. Mas isso foi nos anos 80, sim, então também não tenho muitos detalhes para contar, mas já ouvi essa história aí também. Sí, hay más preguntas. Sí, yo una duda. Bueno, sí. La primera es que, bueno, aquí al menos en España, cuando se planteaba, porque no se hace empresas, pero bueno, se planteaba una empresa, dentro del coste de construcción de la empresa había todo el tema de indemnizaciones y realojamiento de la población. Evidentemente, a veces había tensiones porque la población pedía unas indemnizaciones y la empresa estaba dispuesta a dar las que se querían. Entonces, lo que no acabo de entender, pero esto está establecido en una ley y lo único que hay que hacer es reunir a la gente y llegar a un acuerdo. Y el acuerdo se cumple y que se acabó la historia. Entonces, lo que no acabo de entender es, si no hay ley en el Brasil, 2, si hay ley pero depende de cada estado, o 3, si todo esto ocurre pero no se cumple. ¿Vale? Não há lei. Vale. Não há lei em Brasil. Esse é o ponto. E aí, no que nós outros tentamos lograr, já temos uma proposta de lei, está em Congresso. Queremos que seja aprovada nos próximos dias, mas
vamos a ver cómo pasa allá. Es una ley nacional. Hoy, en 2 provincias o 3, tenemos leyes aprobadas en las provincias, en Minas Gerais, debido a las dos rupturas, sí, fue aprobada la ley, no fue después de la primera ruptura, fue después de la segunda ruptura. Pero donde hay las leyes, en las provincias no se cumplen. Pero en nivel nacional no hay ley. Y es eso. Para nosotros está claro que allá la empresa no hace la cuenta de cuánto va a pagar para la gente. Eso no está puesto cuando va a empezar a construir, ¿sí? El gobierno da el río para las empresas de gracia, gratuitamente, y la empresa ya piensa, yo no voy a pagar todos, porque ya es una práctica acá, entonces para las empresas es muy barato, ¿sí? Hacer la hidroeléctrica y mismo la minería, porque no tiene ya sabe que va a pagar, sí, 2, 3, 10 personas, 10 familias, pero no va a pagar toda la gente. Eso ella ya sabe cómo va a ser. Entonces, no está ahí esa cuenta. Queremos que sea así, que la ley diga cómo va a ser, cuánto la gente tem que pagar, cuáles son los criterios para saber si la gente es afectada o no y que tiene que recibir algo. Eso todo está en la ley. ¿Quién va a ser? Tiene que tener un comité de la región, que la gente afectada participa. No hay eso. Cada empresa hace como quiere, en cada empresa, y el Estado también, y la gente también. Si la gente se organiza, tiene apoyo de instituciones, bien, ahí logra algo. Si no, no logra nada, y la empresa hace como quiere. Entonces, a cada situación es una forma de hacer y de garantizar los derechos. Y las provincias donde hay la ley, aún estamos empezando las leyes, hay un gobierno aprueba, se cambia el gobierno, aí el otro deja ali olvidada la ley y todo. En Minas Gerais nosotros tenemos dudas de cómo avanzar en la ley está aprobada, pero tenemos un gobierno muy de derecha, muy cerca de Bolsonaro, entonces también tenemos dudas si es el momento de debatir la ley o no, porque pueden retroceder incluso en la ley y todo. Entonces estamos evaluando también si discutimos más de eso, si esperamos, hacemos una tarea primero, que es cambiar el gobierno, para después hablar de la ley más. Y una cosa interesante también que se nota es la necesidad de una asesoría técnica independiente, porque tanto en los casos de rompimiento, en los casos de desastre ambiental, como en los casos de estudios de impacto social y ambiental, como una de las reivindicaciones muy importantes es que las propias comunidades afectadas tengan el derecho de elegir sus técnicos, que no sea la empresa que llegue con un estudio hecho, ¿no? Porque lo que pasa es que la empresa llega con el estudio, justo como mencionaba, como voy a pagar 10 familias, porque este es mi criterio de personas afectadas, ¿no? Este es mi técnicos, mis expertos me han definido de tal forma. Y no, justamente como parte de este marco legal que deficitario es no tener este tipo de instrumentos, ¿no? De empoderamiento de las comunidades. Y lo que sí hay que sucede y tampoco es vinculante son las audiencias públicas. A lo largo de todo porque para hacer un megaproyecto de estos hay que tener como los estudios ambientales y de distintas instituciones dentro del Estado. Entonces, por ejemplo, el IPAMA, que es nuestro instituto responsable por el medio ambiente, va a hacer un estudio de impactos ambientales y así, y varias instituciones, ¿no? Y hay audiencias públicas donde se supone que participa la población, pero no son vinculantes, así no son espacios de escucha y de diálogo, pero de ahí no sale nada coercitivo, ¿no? Por ejemplo, el tema de las consultas, ¿no? Y consultas de pueblos indígenas. Tampoco tenemos un protocolo de cómo deben ser las consultas. Entonces, cualquier criterio de que como la empresa diga que hizo la consulta, ya se vale, ¿no? Y hay que tener como consultas o audiencias que sean vinculantes, que de ahí que el pueblo tenga el derecho de decidir sobre su propio desarrollo. Y ahí regresamos al tema del desarrollo, ¿no? Que no sea un desarrollo impuesto, que no llegue la empresa con sus estudios, sus impactos y imponga este desarrollo y diga, mira, va a haber trabajo, el pueblo va a prosperar, todos van a ser felices. Cuando no, cuando la gente tiene el derecho de elegir cómo quiere vivir y a lo mejor no quiere vivir con una minería o con una hidroeléctrica, no quiere que vea todo su pueblo como abajo del agua, ¿no? Entonces, como todo ese debate del marco legal también pasa por estas discusiones de autonomía, de poder de decisión, ¿no? De
de las comunidades afectadas. La asesoría técnica está en la ley que fue aprobada en Minas Gerais como uno de los derechos de los afectados. Y ahí ya está más fácil que algunas empresas paguen, porque la idea es que la empresa pague el trabajo, pero sea de un grupo independiente de la empresa, que la gente escoge, que es de confianza de la gente y todo. Y ahí ya está pasando más fácil, porque en Mariana tuvimos 7 meses, 8 meses de negociaciones con la empresa para pagar una asesoría de 13 personas, de 13 técnicos, por 4 años. Entonces, ahora ya está un poco más, pasa más fácil porque ya está en la ley. En esta época aún no estaba. Pero aún hay muchos desafíos, mismo con la ley. Hay otra pregunta, y si puedo voy a añadir también la mía, así aprovecho. Bueno, lo primero que me ha gustado mucho, y creo que en Europa como vamos a lo mejor, o sea, tengo un poco miedo de que pase con las leyes de vigilancia o diligencia, no sé cómo se dice en español. Me gusta mucho lo que has dicho, como de, no es que sean solo inútiles, porque al final las acaba haciendo la empresa, sino que acaban escondiendo y acaban como justificando y, o sea, es un poco una regresión al final, ¿no? Porque al final es la empresa la que decide cómo hacer toda su consultoría y la que después va a juicio, y no teniendo otros precedentes también creo que en Europa a lo mejor se ha presentado mucho como una innovación, pero en realidad pues acabar siendo deleteria al mismo proceso. Entonces me interesaba mucho conocer cómo era el marco del que hablabais en Brasil de derechos humanos y empresas. Y también me estaba preguntando, ahora que has dicho lo de, bueno, antes que hablabas de las mujeres, como no lo he visto mucho, no sé, las que estabais en las negociaciones del tratado, si hay como una perspectiva de género dentro del tratado y cómo se trata o si la han como integrado. Me voy a tomar la libertad de responder rápido. Si dentro del tratado existe el grupo de feministas por el tratado que incluye y que aboga para la introducción de la perspectiva de género y también feminista y de personas no binarias dentro del tratado. Y yo creo que el último draft, el último borrador que se presentó fue un desastre en muchos aspectos. Una de las pocas como valoraciones positivas que hubo fue de la introducción de la perspectiva de género dentro del tratado. Y perdón, me he perdido como la libertad de... Es que va en relación con el tema de la diligencia de vida que preguntaba Berta, también añado. No, yo me imagino que de la primera al segundo rompimiento entre Mariana y Brumadinho hubo un avance, ¿no?, de lo que es la maquinaria corporativa para hacer frente a lo que es la opinión pública, ¿no? Un desarrollo de lo que le llamamos la responsabilidad social corporativa. Y como no, lo que hablabas de la dificultad de movilización, ¿no?, precisamente en los lugares donde hay la minería, como en Brumadinho o en Mariana, ¿no?, lo difícil que es que ellos mismos perciban, ¿no?, que la empresa es nociva con esta retórica del progreso, del trabajo. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo valoráis vosotros que este avance en responsabilidad social corporativa, ¿no?, que avanzó, ¿no?, en vez de indemnizar a 10.000 personas, pongámoslo, no sé cómo fue Mariana, pero de indemnizar a 80.000, ¿no?, como este avance, porque al final fue responsabilidad social corporativa, ¿no?, una política de empresa diciendo, mira, hemos aumentado, ¿no?, lo que es la indemnización, hemos aumentado como el diálogo con las comunidades. ¿Cómo valoráis vosotros este cambio, ¿no? Porque a nivel como cuantitativo podría ser positivo, en plan, mira, ha mejorado la empresa, pero ¿cómo afecta esto a nivel de movilización y a nivel de relato? La última de... Sí, perdón, me he colado. No, pero sí que está muy relacionado, yo creo, con... Y Facundo preguntaba cómo es la relación con el Estado nacional, estadual y local en el contexto político de los progresismos en Latinoamérica, que comprobamos que fueron y son muy extractivistas. ¿Qué diferencias ven con las derechas de, o sea, por ejemplo, Bolsonaro y Milei? ¿Es ahora? Empiece otra vez. Sobre la debida diligencia, creo que es eso. Ahí, Mariana, vivimos desde todo el tiempo, el gobierno, ahí también hablando del Estado un poquito, las dos preguntas. El gobierno, aún un gobierno de PT, era Dilma aún que estaba, que veio después de Lula, hizo un acuerdo con Vale, BHP Billiton, que creó esta fundación que hoy hace la reparación.
Entonces, fue un acuerdo de las empresas con el gobierno. Entonces, el gobierno legitimó la existencia de una otra empresa para hacer la reparación. Entonces, para decir que es difícil también esta relación, y fue una decisión, en nuestro análisis, fue una decisión del gobierno, de que el gobierno no iba a acompañar ni fiscalizar la reparación de este crimen de Mariana, ¿sí? Pasó todo para la empresa. Entonces, la empresa va a decir quién es afectado, quién no es, cuánto va a pagar, todo eso que yo ya dije, y fue una decisión. El gobierno firmó un acuerdo diciendo esto, ¿sí? Que la Fundación Renova iba a ser creada y hacer la reparación y que iba a ser una fundación de derecho privado. Entonces, es una decisión del gobierno de pasar toda la responsabilidad para las empresas, porque está en el sitio web de las empresas diciendo que quien está en el consejo mayor de esa fundación son personas de Vale, de BHP. Entonces, es claro, el gobierno pasó toda la responsabilidad para la empresa y no que nosotros tenemos experiencia que no hay reparación, ¿sí? La empresa ahora está haciendo algunas cosas para decir que está haciendo, ¿sí? Para hacer propaganda, y ahora no domingo va a ser 8 años, y sabemos que ella va a decir, no, yo pagué a la gente, 80,000 personas, yo ya entregué 100 casas, ¿sí? Para la gente, está bien, estamos avanzando y todo, pero 8 años después es muy poco, ¿sí? Entonces, así, con la indemnización, con el pagamento de esta indemnización, ocurrió una cosa interesante. Mucha gente en el inicio se afastó, se alejó de la movilización cuando la empresa empezó a pagar, pero ahora hay mucha gente participando de la movilización, porque mucha gente aún no recibió nada. Y ahí creo que la gente miró, mira, mi vecino recibió y yo no. Mi vecino fue en las movilizaciones, mi vecino está, entonces la gente ahora está participando más. Estamos teniendo actos allá, manifestaciones con 1.500 personas solo de la cuenca de Río Doce, donde se pasó el barro de Mariana. Entonces, es la mayor movilización desde 8 años. Entonces, también eso de pagar y la gente ahora mirar que es posible. Que si yo voy a la lucha, si yo participo, es posible que yo reciba algo. Pero esse é um trabalho intenso do movimento de construir que mesmo a empresa pagando 80,000 pessoas, não foi porque já quis, sim? Foi porque houve uma denúncia de 6 anos, 7 anos, dizendo que não há indenização para a gente, que a gente afetada participou dessas denúncias também, ha participado, não foi só o Joe e Paula que falamos disso, sim? Foi toda a gente participando disso também. Pero es difícil, sí, si toda esa gente recibe, ¿cómo va a ser el próximo paso? Es una duda también, pero es eso, la gente tiene que tener los derechos, ahí vamos a hablar de desarrollo local, sí, porque solo el dinero también no va a resolver la vida de la gente quiere las relaciones comunitarias, sociales de vuelta, quiere Río de vuelta, porque la gente tenía relaciones culturales con el Río y que no vuelve, porque el Río está sucio aún y todo. Entonces, hemos hablado un poco de eso. El Estado, es eso, el Estado nacional, ¿no? El gobierno federal de Brasil, muy cerca aún de las empresas, mismo con Lula, pero Bolsonaro y Zema también, que es el gobierno de la provincia estatal de Minas Gerais, muy de derecha, y ahí hacen... Lo que más ahora estamos denunciando son los acuerdos sin participación de la gente. Entonces, más una vez, el Estado intenta hacer un acuerdo. En Mariana ya hay 2 grandes acuerdos y ahora quieren hacer más uno para decir que el acuerdo final, todo que no fue hecho hasta ahora va a ser puesto en este acuerdo para decir que va a tener que ser hecho. Y ahí, pero no llamamos los afectados para ninguna reunión, para ver si quieren, si aceptan. Ahí empezar con la presión del movimiento, empezaron a hacer audiencias también, para oír la gente, que la gente quiere, pero ahí hacen un resumen de todas las audiencias en la cuenca y entregan para la justicia y no dejan que la gente afectada mire, que el movimiento mire antes de decir si es eso mismo que la gente quiere y todo. Entonces, incluso con el gobierno Lula, el gobierno Bolsonaro estaba involucrado en eso, nosotros hicimos presión para que ese acuerdo no fuese firmado aún en el gobierno Bolsonaro, compreendendo que el gobierno Lula puede apoyar un poco más a los afectados, y ahora también vamos a Brasilia. Mañana la gente ya empieza a viajar para Brasilia, Brasil, para poner presión en eso también, que queremos que el gobierno Lula
garantice la participación de la gente en un acuerdo. Si va a tener, nosotros no apoyamos que tiene que tener un acuerdo, pero si va a tener, tenemos que hacer presión para que sea lo que la gente quiere, ¿sí? Y entonces, pero está ahí el gobierno de las municipalidades, el gobierno de las provincias y el gobierno federal están teniendo 2 años de negociaciones con las empresas para hacer ese acuerdo. Hasta ahora no hicieron porque las empresas no quieren pagar todo lo que ellos quieren para sus acciones, ¿sí? De gobierno. Y no sabemos qué está ahí para los afectados. ¿Cómo están pensando la compensación de los afectados ahí? Sobre la ley marco y la debida diligencia, ¿no? Este es el tema del momento, ¿no? Además, como en estos espacios como de debate de derechos humanos y empresas, y justo lo que identificamos es que es otra estrategia de que desde Europa vengan y digan como cuál es la solución para todo el mundo. Entonces, la debida diligencia sigue siendo un mecanismo como colonizador, casi, porque se trata de este instrumento de que la propia empresa se brinde de una ley, se brinde de como un instrumento legal para decir, mira, yo estoy haciendo mi parte, yo estoy haciendo todo bien. Si algo sucede, si hay alguna fatalidad, pues ya no es mi culpa, porque yo hice mi parte, yo hice los estudios, yo hice las investigaciones, pero, por ejemplo, si se compara con compliance, como que la empresa tenga compliance, no evita que la empresa comita crímenes de corrupción, ¿sabes? Entonces, como que me vengan a vender que la debida diligencia es la panacea de la violación de derechos humanos en el mundo, es como, perdóname, ¿no? Y justo lo que hacen es mucho este debate de, es la mejor alternativa. Como es la mejor alternativa, que la debida diligencia nos va a resolver todos los problemas. Y no, y justamente cuando dicen eso, nosotros contestamos, hay otras opciones, como en América Latina, hay el tema de los planes anuales, ¿no? Sí, creo que se llama así, planes bianuales, nacionales. Y hasta donde me acuerdo, creo que Chile, Colombia y Perú han desarrollado estos planes nacionales para disciplinar, pero estos planes no son legislación, ¿no? Entonces, justamente estos planes dependen también de la orientación política del gobierno que está a cargo, ¿no? Entonces, en Brasil lo que hicimos fue no impulsar la discusión sobre los planes nacionales, sino sobre la ley marco de reglamentación. Y esta ley surge mucho más de la recompilación de legislaciones que ya teníamos y que ya habíamos identificado que eran muy positivas, incluso decisiones del Poder Judicial, tanto a nivel estatal como a nivel como de la Suprema Corte, y recompilar un poco toda esa legislación que ya teníamos, estas conquistas dentro del plan judicial también que ya teníamos, y proponer esta ley marco. Y hay algunos diputados que están como participando de todo el proceso, y ahora también como que hay bastante movilización ahí dentro del Congreso. Los retos son que nuestro Congreso es bastante conservador, el sistema político en Brasil es bastante caótico, la forma como se eligen los representantes hace con que, pues aunque hayamos elegido un presidente progresista, el Congreso es de los más conservadores que Brasil ha tenido en toda su historia, ¿no? Entonces, ahí todo el tema de negociación es complejo, es un gran reto, pero el marco, el producto de la ley es algo muy positivo y el Ministerio de Derechos Humanos está impulsando varios debates sobre esta ley marco, ¿no? De derechos humanos y empresas. Entonces, creo que es un muy buen ejemplo de alternativas a la debida diligencia, ¿no? Y de participación, tanto popular cuanto del propio Estado. Ahora, sobre cómo los gobiernos pues, de la marea rosa, ¿no? De cómo la América Latina y el tema de los gobiernos desarrollistas, creo que hay diversas contradicciones y este tema da para mucho porque va a depender, no me gusta el tema de el concepto de marea rosa porque hay gobiernos y realidades, como, pues sí, fue durante el gobierno de Dilma que se inauguró Belo Monte, que es una hidroeléctrica gigantesca, que cuando preguntabas cuál es la peor como derrota reciente, en mi opinión es Belo Monte. Sí, Belo Monte fue un proceso muy complicado que ha generado diversos impactos y se ve como estas 16 violaciones de derechos humanos que sucedían durante el periodo dictatorial, ahora en 2014, como hace 10 años, pues siguen sucediendo, ¿no? Y Belo Monte fue un proceso muy así, con mucha organización también, con mucha participación popular, pero ahí
lo que se impuso fue justo los intereses del capital, ¿no? Y las empresas con todas sus estrategias de despojo y de desarticulación social. Creo que yo apunté eso, no me acuerdo cuál pregunta, porque justo lo que las empresas tienen también son listas, ¿no? También saben cómo actuar, entonces justamente saben cómo impulsar estas estrategias de desarticulación social. Y por eso es tan importante tener instituciones como movimientos sociales, ¿no? Que no sean que tengan este vínculo, y ahí retomo el tema de los vínculos nacionales, incluso internacionales, porque lo que la gente ve es que el movimiento sigue ahí, como se pasaron 8 años y seguramente llegaron varias ONGs, varios estudiantes, varias gente con muy buena voluntad, pero después de 8 años, como ¿quién logra estar ahí con una organicidad, con un plan, con una estrategia, con militante, como con esta disciplina? Pues son los movimientos sociales, ¿no? Entonces, justamente enfocar nuestra energía en la construcción de un movimiento con bases que tenga, que como gran logro sea tener 32 años de historia, creo que esta es la clave, ¿no? Porque toda la coyuntura va y viene gobierno, cambia gobierno, pero tener como esta base sólida, tener esta cohesión, tener como esta forma de organización que funciona tan bien y que tiene tantos impactos directos en la vida de las personas, creo que ese es como el gran éxito, sí. Y es lo que nos permite seguir ahí después de 8 años, ¿no? Tanto en Brasilia como acá, como estar en todas partes llevando adelante el tema. Só queria decir mais uma coisa que não falamos muito, que temos um trabalho também com as mulheres afetadas, então temos reuniões de mulheres, encontros de mulheres, grupos de mulheres, y también es un punto muy importante. En nuestra análisis, la gente que más participa, se involucra del movimiento son mujeres. Son las mujeres, entonces que tenemos también ese trabajo ahí, tanto con las afectadas, sí, con los afectados también, hablar de eso, de la perspectiva de género y todo, cuando también en las coordinaciones, sí, entre nosotros que somos activistas, cómo combatir el machismo y todo eso también es un desafío, es un reto que estamos ahí también intentando enfrentar. Muy bien, muchísimas gracias.